Omar Quintanilla, lo dejo con ustedes. Bueno, tengan buenas noches. La verdad que es un privilegio el poder estar aquí en este lugar para compartir la palabra. Creo que todos venimos deseosos de que el Señor nos hable esta noche. Amén. Lo importante es eso, disponer nuestro corazón para lo que el Señor va a estar hablándonos. Amén. Y estamos caminando, como decía nuestra pastora, en la senda de la obediencia. Estamos casi a punto de salir de esto. Yo sé que el Señor tiene que haber provocado un fruto en nuestra vida, ¿verdad? Algo tiene que pasar. No podemos seguir siendo los mismos, habiendo el Señor puesto este proceso que trae para nuestra vida. Y vamos a ver esta noche con el proceso interno de la obediencia, ¿verdad? Por si ven en su hojita, el día lunes se hizo un cambio, ¿verdad? Lo que se iba a predicar día miércoles se predicó día lunes, y ahora vamos con el proceso interno de la obediencia. La palabra del Señor ahí en Filipenses 2:13, hay una cita muy especial y yo sé que todos nos la podemos ya de memoria. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? La palabra nos habla de un proceso que Dios hace interno en nuestra vida. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces la voluntad de Dios nunca nos va a ir mal cuando estamos bajo esa cobertura de la voluntad de Dios. Siempre las cosas nos van a ir para bien. Por eso dice la palabra que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que es perfecto, ¿verdad? Entonces el Señor nos habla de esa buena voluntad. ¿Quién produce esa obra interna en nuestra vida? Dios, dice su palabra. Y tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que está ahí, como a veces decimos nosotros cuando pasamos por algún proceso o cometemos algo: la conciencia me está hablando, la conciencia me dice tal cosa. Si usted tiene a Cristo, usted tiene al Espíritu Santo. Entonces esa voz interna, ¿cuál es? Es el Espíritu Santo en su vida. Y fíjese que cuando nosotros caminamos bajo la dirección del Espíritu Santo, nos movemos bajo la guianza del Espíritu Santo, que dice la palabra que es nuestro ayudador, que Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Cuando nosotros caminamos bajo esa cobertura, siempre va a haber en nosotros un deseo por obedecer. Amén. ¿Por qué siempre va a haber un deseo en obedecer? Porque el Espíritu Santo obedece todo lo que el Padre dice. Entonces, si el Espíritu Santo está en nosotros, siempre va a haber un deseo de obedecer y una necesidad de obedecerle a Dios, ¿verdad? Por eso es que cuando a veces cometemos cosas que van en contra de la palabra del Señor, rápido el Espíritu Santo viene y nos redarguye, nos lo hace saber. ¿Por qué? Porque Él nos está guiando, porque Él está preparando el camino para nuestra vida. Cuando no caminamos bajo la dirección del Espíritu Santo, solo hay dos formas de caminar: o caminamos por el Espíritu Santo o caminamos por la carne. Y ya nosotros sabemos que si caminamos por la carne es muerte, es desobediencia, es pecado. Se va a aflorar en nuestra vida los frutos ¿de qué? De la carne, ¿verdad? Entonces el deseo de la carne, ¿cuál es? Es ir en contra de la voluntad de Dios. Pablo bien lo decía y lo definía así: el bien que quiero hacer no lo hago, ¿verdad? Y no se han fijado que a veces nos pasa a nosotros, Dios, y nos comprometemos ya que estamos hasta fin de año, por iniciar otro año: Dios, este año voy a leer tu palabra todo el año. Dios, este año me voy a congregar más. Señor, este año te voy a servir más. ¿Y qué creen que pasa?
ni nos acordamos de la palabra, ni nos acordamos de congregarnos. ¿Por qué? Porque lo bueno no lo queremos hacer, ¿verdad? La carne, no, bailes mañana, hoy veniste cansado, hoy no vayas al culto, mira, estás descansada, agarrala hacia el suave, no te sofoques. Entonces, esa lucha, ¿verdad? Es una lucha interior por tener esa obediencia. Sabemos lo bueno, todos sabemos lo bueno, pero ¿cuánto hacemos de lo bueno que sabemos? Y lo hemos estado viendo a lo largo de las predicaciones. No es solo venir a oír, sino que es hacer. Esa es la clave. El Señor quiere gente que haga, ¿verdad? Porque de oír y pasarla así no llegamos a nada, ¿verdad? Sino que ¿cuánto estamos haciendo lo que escuchamos? Si en lo poco somos fieles, Dios nos va a poner en lo mucho, ¿verdad? Entonces, caminamos bajo esas dos direcciones, o caminamos bajo la dirección del Espíritu Santo, o caminamos bajo los deseos de nuestra carne, que va en contra de la naturaleza de Dios, que es la obediencia. Fíjese que la obediencia es parte del fruto del Espíritu Santo, y si es un fruto, tiene que ser formado en nosotros. Tiene que venir a través de esos procesos que vivimos en Dios, ¿verdad? Porque es un fruto, pero ¿cuándo dice la palabra de Dios que yo puedo llevar fruto? Cuando permanezco. Cuando permanezco en Cristo, cuando estoy agarrado a Él, cuando estoy dependiendo de Él, cuando Él es mi fuente de bendición. Entonces puedo llevar fruto. Entonces la gente va a ver, él sí tiene fruto, él es un verdadero cristiano, él obedece la palabra. Entonces vamos a poder llevar fruto cuando dependemos de Dios. Y saben que ¿es difícil o no es difícil obedecer? Es difícil. Amén. Cuesta, ¿por qué? Porque cuando obedezco, cedo mi voluntad a otro, cedo mi voluntad a Dios. Y creemos que cuando nosotros obedecemos, creemos que estamos dejando de lado nuestros deseos. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, creemos que, ¿y yo conmigo qué va a pasar? Y mis deseos y lo que yo quiero hacer, ¿dónde queda? Tememos esa parte muchas veces, ¿verdad? Y fíjense que a lo largo de todas las predicaciones que hemos visto, y lo vamos a ver esta noche, cuando nosotros obedecemos, cuando hacemos la perfecta voluntad de Dios, cuando nos despojamos en Él, entonces es cuando se van a cumplir nuestros verdaderos deseos. Es cuando va a venir la perfecta voluntad de Dios a nuestra vida, y va a ser como buena, agradable y perfecta. Dios no me priva de mis deseos. Él puso a veces muchos deseos en nuestra vida, deseos grandes, cosas grandes en nuestra vida, pero cuando se unen a los deseos de Dios, cuando unimos nuestros deseos a la voluntad de Dios, entonces dice que vamos a ser prosperados. Entonces va a venir toda la bendición para nuestra vida. Y fíjense que en la palabra hay un ejemplo muy, muy especial. Hay una mujer que es ejemplar, y es Ruth. Ahí en el libro de Ruth, capítulo 3, podemos encontrar la historia de ella. Yo creo que la mayor parte conocemos la historia. Ruth habla, la palabra habla de Noemí, que era la suegra Ruth, y había otra más, pero fíjense que el libro de Ruth habla de una mujer que obediente, ¿verdad? Habla de esas características de esa mujer obediente, y no es solo para la mujer, es para todos, la palabra es para todos. Entonces habla de que ellas quedan viuda, Noemí queda viuda, se cambia el nombre y se pone el nombre como de amargura, se le transforma la vida, se le mueren los hijos, total que sus nueras quedan viudas, y Ruth era una de ellas.
Y dice que ellas hacen un pacto, hacen una alianza. Mira, donde quiera que vayas voy a ir contigo, donde te muras ahí me voy a morir y te voy a seguir y te voy a servir. Eso hizo Ruth con Noemí. Entonces es como que sometió su voluntad a la voluntad de su suegra, ¿verdad? Entonces dice que vivieron y pasaron muchas cosas, vivieron muchas cosas ellas. Pero como en la tradición de la que nos habla la palabra, dice que si se le moría a alguien, el esposo, alguien cercano a la familia, se podía casar con ella. Entonces viene Noemí, y empieza a instruir, a preparar a Noemí para un momento así, para casarse. Y fíjese que viene y había un familiar, Boz, era familiar cercano a ellas. Entonces Noemí era así como muy astuta, le dice, mira, te voy a dar instrucciones, vas a hacer esto, te vas a ir, venía la cosecha de la cebada y todo eso, vas a ir al campo, te vas a encontrar con Boz, le vas a servir comida, le vas a hacer todo lo que diga. Y cuando ya sea la hora de acostarse, te acostás a los pies de él, no te vayas a dar a conocer. No te vayas, que no vayas a ver que sos y que estás ahí, sino que hasta que él reaccione te vas a dar a conocer. Y fíjese que dice que Ruth dijo, como me ha dicho, lo voy a hacer. ¿Se imagina? ¿Qué obediencia? Tal como me lo has dicho, lo voy a hacer. Y dice que se va al campo y estaba Boz, recogen la cebada, el hombre se acuesta cansado, come y ni se entera siquiera quién le había servido, hasta que reacciona en la mañana y se entera que estaba la mujer ahí a los pies. Entonces aún él también le dice, mira, te voy a dar tantas libras de cebada, te vas a ir para tu casa, y le da instrucciones, y ella dice, tal como me has dicho, lo voy a hacer. Imagínense, no creyó por sus estrategias, mi seducción de mujer o mis cualidades de mujer, no, nada de eso, sino que siguió la instrucción que su suegra le había dado, siguió la instrucción que Boz le había dado y fue obediente. Y a causa de eso ella logra muchas cosas, pero aún en el proceso, fíjense que ella no sabía cómo podía terminar la historia. Porque vos podía haber dicho, ¿qué estás haciendo aquí? No, si ni me gustás o cualquier cosa, podría haberlo dicho. Ella se expuso en la obediencia a cualquier cosa que le sucediera, ¿verdad? Entonces, muchas veces, fíjense que en esto encontramos, esa es otra prédica, pero es como un modelo de adoración, ¿verdad? A veces el Espíritu Santo nos da instrucciones, Dios mismo en su palabra nos da instrucciones de cosas, cómo hacer, y la palabra es bien clara al darnos parámetros a seguir. Y a veces nosotros en el camino, no, es que yo pienso que debería de ser así, es que yo creo que las cosas deberían de ser así, o es que en tal lugar lo hacen así y así lo deberíamos de hacer aquí. No les parecen conocidas esas expresiones. A veces así actuamos nosotros, ¿verdad? Y a veces hasta ya nos imaginamos el final, no caminamos en esa obediencia, sino que vamos más allá y usamos nuestra imaginación. Y eso no falla, ¿verdad? Dice que el corazón es engañoso, ¿verdad? La palabra es la verdad, la palabra dice que es lámpara, es a mis pies tu palabra, no hay donde perderse. Entonces, la dirección que esta mujer siguió fue la dirección del Espíritu Santo a través de su suegra, a través de todo lo que ella obedeció a lo que vos le dijo. ¿Cómo podemos lograr este proceso de la obediencia? El Señor nos ha estado hablando todos estos días cómo podemos lograr ese proceso de la obediencia, ¿verdad? Hay algunos aspectos a tomar en cuenta cuando nosotros queremos obedecer. ¿Quiénes quieren caminar en obediencia? Yo creo que todos. ¿Por qué? Porque nos conviene,
porque agradamos a Dios cuando caminamos en obediencia. Lo hemos estado viendo, pues, que dice que Dios quiere obediencia. Dios está demandando obediencia. No porque a Dios sea un Dios que quiere que estemos bajo solo lo que Él dice, sino que porque hay bendición en eso. Porque vamos a caminar en prosperidad, porque vamos a caminar con paz, porque vamos a caminar en esos propósitos eternos que Dios tiene para nuestra vida. ¿Qué aspectos vamos a dejar que el Espíritu Santo produzca en nuestra vida para que haya ese proceso de obediencia? Dice la palabra que en Proverbios 1:18, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Un aspecto bien importante que lo hemos estado viendo es el oír, ¿verdad? Oír atentamente, dice la palabra, que oigamos atentamente a la voz. Si oyeres y obedecieres y si pusieres por obra, entonces van a venir las bendiciones, entonces nos van a alcanzar. Pero también si desobedecemos, dice que entonces va a venir maldición sobre nuestra vida. Y yo sé que todos los que estamos aquí queremos bendición. Entonces, un aspecto bien importante es oír. Pero ese oír no es solo, oí un ruido, oí que dijeron, sino que oí, pero obedecí, ¿verdad? Puse por obra la palabra, ejecuté lo que la palabra estaba demandando. Y mire cómo la palabra dice ahí en Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Eso trae bendición. ¿Qué es menospreciar? No tomar en cuenta lo que se nos ha dicho, ¿verdad? Y esto está aplicado para los hijos, pero todos a diario estamos oyendo instrucciones que se nos dan en nuestro trabajo, en el lugar donde usted estudia, en el lugar donde usted se desarrolla. A diario estamos escuchando instrucción. Pero ¿cómo reaccionamos ante esa instrucción? Hijos, ya va usted con lo mismo. Usted, como ya vivió, ya no quiere que yo viva. Usted, como ya está viejita, ya está amargada, ¿verdad? Hijos, ¿cómo reaccionamos ante eso? ¿Verdad? Entonces la palabra dice, no menosprecies, no dejes a un lado la instrucción que está recibiendo. ¿Por qué? Porque eso te va a dar vida, porque eso va a obedecer, va a traer vida. Yo les decía un día de estos a un grupo de jóvenes, no es tanto que el diablo esté matando a los jóvenes en nuestro país, sino que es este punto. Dice que el que no obedece a su padre y a su madre, se le apagará la lámpara temprano. ¿Cuál lámpara? La vida. ¿Cuál es el promedio de muerte en nuestro país? La juventud. ¿Por qué? Porque se ha violado este principio, el no obedecer, el no acatar la instrucción que los padres dan. Y como consecuencia, ¿qué está viniendo? Maldición de muerte. Porque si obedecemos, dice que va a venir largura de días y seremos prósperos, ¿verdad? Entonces, cuando violamos un principio, cuando no obedecemos la palabra del Señor, la consecuencia es muerte. Y la palabra dice ahí que debemos de obedecer. Fíjese que hay otro ejemplo aquí en Génesis 3:17. Dice cuando Adán y Eva estaban en el jardín, dice que, y dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de ¿qué? De tu mujer. Fíjese, cuando oímos, eso implica obediencia, ¿verdad? Obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolores comerás de ella todos los días de tu vida. Otro ejemplo, cuando no obedecemos, cuando no estamos atentos a
a la palabra, a la voz del Señor, cuando rompemos esos principios, cuando los violentamos, entonces ¿qué viene? Una maldición. Dice que Adán recibió esa maldición. Dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Qué estamos oyendo? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Qué es eso que está entrando a nuestros oídos? Dice la palabra que la fe viene por el oír, pero no oír cualquier cosa, no oír lo que el mundo está diciendo, no oír todo lo que el mundo está viviendo, sino que oír la palabra de Dios. Eso nos va a traer vida. Entonces dice que vino por escuchar, obedeciste. Vino una maldición. Acató lo que ella decía, obedeció a la voz, y Dios ya había dado una voz, ya había dicho, no comerás. ¿Qué tenían que hacer? Obedecer. Y la historia hubiese sido diferente, pero como escuchó a la voz de la desobediencia, por decirlo así, porque la desobediencia tiene una voz, ¿verdad? La desobediencia tiene una voz. Muchas veces oímos cosas que van en contra de la palabra de Dios y de eso nos alimentamos. Dice la misma palabra que las malas conversaciones arruinan las buenas costumbres. Fíjese. Y es tan fácil porque de repente en bromas de doble sentido ni venimos a sentir cuando ya está ja, 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 ja. Estamos celebrando todo y ya vamos en ese río. Cuando dice la palabra del Señor que debemos de cuidar de lo que oímos y de lo que hablamos, ¿verdad? Entonces es bien sutil cómo el enemigo obra y de repente podemos estar caminando ya en el río de la desobediencia, ir para abajo, ¿verdad? Pero fíjese que aparece también un ejemplo y es bueno, la actitud en la vida de José. Génesis 39:10. Él oyó la voz de la desobediencia también. Dice que la esposa de su amo, ¿qué le decía? Ven y acostate conmigo. Era la voz de la desobediencia. Ven y acostate conmigo. Miren, Adán oyó la voz de la desobediencia. Come. José oyó la voz de la desobediencia también. Ven y acostate conmigo. Si nada va a pasar, una no es ninguna, ni se va a enterar. Si eso va a ser entre vos y yo y ahí se queda todo, ¿verdad? Pudo escuchar la voz de la desobediencia, pero ¿qué había habido ya en la vida de José? Un proceso donde había aprendido a obedecer, un proceso donde había podido aprender a decir no o sí. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? A veces dejamos de agradar a Dios por agradar a alguien y decimos, sí, bueno. Y sabemos que va en contra de Dios. Pero José había aprendido a obedecer y era firme. Ya el Espíritu Santo había producido en él ese fruto de obediencia. ¿Cuál fue la actitud de José? ¿Cuál fue? Huir, ¿verdad? Huir. Cada vez que estemos a punto de oigamos esa voz de la desobediencia, huyamos. No se quede. No diga yo puedo. No, esto yo lo venzo. Es que esto yo lo sé manejar. Yo sé hasta dónde voy a llegar. Huya. Huya. Eso le conviene. Mejor que digan, aquí huyó, que aquí quedó. ¿Verdad? Entonces, huyamos. Cada día José escuchaba la voz. No crean que fue solo una vez, la palabra nos relata una vez, pero esa voz estaba ahí todos los días ahí, hasta que él hubiera podido ceder ante esa tentación, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque había aprendido la obediencia. Hay procesos en nuestra vida que nos van a llevar a obedecer. Hay procesos en nuestra vida que nos guste o no nos guste, los tenemos que pasar, porque solo así aprendemos. Jesucristo mismo dice que por lo que padeció, aprendió.
tenía necesidad de aprender. No. Pero nosotros sí necesitamos aprender. Y mire, hay dos formas como podemos aprender. O cedemos nuestra voluntad al Señor, y que es lo más suave, o el Señor nos mete en los procesos. Y estar en los procesos de Dios no es fácil. Dios no nos va a destruir, porque todo proceso en el que Dios nos mete es para que aprendamos y salgamos victoriosos de algo. Dios no trae procesos para destruir nuestra vida, ni para vernos sufrir. Nos mete y permite los procesos porque algo tiene que formar en nuestra vida. A veces no queremos por nuestra propia voluntad. Y Dios tiene que obedecer, es doblegar la voluntad, ceder la voluntad. Tenemos que llegar a un punto donde, hazlo, Señor, aquí estoy. Puntos definitivos donde o decidimos creerle y obedecer a Dios, o seguimos viviendo el proceso en el cual Dios nos está llevando. Y estar en los procesos no es fácil. Yo sé, todos hemos vivido cada circunstancia, cada situación, pero uno después ve cómo Dios formó algo, cómo Dios le trajo victoria a uno. Y fíjense que hay un ejemplo importante que es obedecer. En el griego, obedecer también significa oír desde abajo. Es como bajando la cabeza, escuchar con sumisión o atender. Bueno, eso es obedecer, oír atentamente. ¿Quiénes son buenos para escuchar los pedidos o las órdenes que se les dan? Los meseros. Fíjese que ellos son buenos para eso, porque llegan donde usted, ¿qué le puedo servir? ¿Y qué hacen? Toman nota, ¿verdad que toman nota? Cuando usted va, quiero 5 revueltas, 5 de queso, porque si solo se queda con la mente el mesero, cuando vaya a hacer el pedido a la plancha, se le ha olvidado. ¿Qué hace? Toma nota de lo que le están diciendo y pone atención. ¿Qué le voy a servir? Si ya lo conocen a usted, le sirvo lo mismo, ¿verdad? Que cuando usted, lo mismo de siempre, pero hay una atención de la mente, ¿verdad? Hay esa parte del raciocinio está puesta al recibir esa orden y toma nota y lo mira a usted y todavía le dice, le repito su orden, usted me pidió 5 de queso, 2 revueltas, ¿verdad que le dice todo eso? ¿Por qué? Porque se está asegurando de obedecer lo que usted pidió, ¿verdad? Y a veces nosotros, sí, va, así lo voy a hacer. Cuando sale, se le ha olvidado. Se le olvidó. Pasa con los niños, mándelos a la tienda y no les haga papelito, me traes esto, me traes lo otro. Va y trae unas cosas y lo que te pedí, no lo llevan. Entonces cuando nosotros queremos obedecer a Dios, cuando nosotros queremos caminar en esa obediencia, tomemos nota con nuestra mente, con nuestro corazón. Anótelo, aún si tiene necesidad de anotar, Dios me pidió esto, Señor, tú me has mandado a hacer esto a través de mis autoridades, a través de mis líderes, me has pedido que haga esto. Va y lo ejecuta como se le pidió, porque eso va a traer honra a su vida. Amén. Entonces, estamos batallando con eso, con nuestros pensamientos, estar atentos. La palabra del Señor habla en 2 Corintios 10 del 4 al 6. Nos habla de un proceso de cómo cuidar nuestra mente, ¿verdad? Cómo cuidarnos para obedecer. Díganle a su vecino, debemos obedecer. Y esto es para todos. Y como decíamos días atrás, no hay ni uno solo que podamos decir, yo no tengo una parte de desobediencia. Todos, en alguna parte nos cuesta
obedecer. En alguna parte se nos hace difícil obedecer, aún en las mismas cosas de Dios. Y un ejemplo, y vamos a leer esto. Dice 2 Corintios 10 del 4 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Mira esto que importante, llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Imagínense qué tremendo ese proceso. El campo de batalla del cristiano es su mente. A diario estamos teniendo batallas con pensamientos. Nadie te quiere, no servís, no le importás a nadie, no podés. Tanta cosa que nos viene a la mente, ¿o no? Sí, a diario estamos con ese campo de batalla recibiendo esos dardos. Pero ¿qué dice la palabra? Estamos oyendo esa voz del enemigo. ¿Y sabe qué es la voz? Lo más duro es que es la voz del enemigo hablándonos muchas veces. Estás solo. Ay, sí, estoy solito. Ay, sí, a nadie le importo. Nadie me quiere. No digan lo demás, todos me odian. Fíjese que estamos lidiando con esos pensamientos a diario. Todos los días hay batallas en nuestra mente. Y el problema es, o me quedo con eso o lo desecho. La palabra me recomienda que lo deseche, que obedezca, llevando, dice, cautivo. ¿Qué es llevar cautivo? Por voluntad. No pensamiento, no estés aquí, por favor. Cautivo, dice, cautivo es llevar preso a alguien, amarrado, va en contra de su voluntad. Entonces, aunque esté el pensamiento, yo lo voy a llevar cautivo en el nombre de Jesús, lo voy a llevar a la obediencia a Cristo, lo voy a llevar a lo que la palabra de Dios dice. Por eso es que necesito conocer qué dice la palabra, porque si no sé ni qué dice la palabra, ¿cómo voy a luchar esa batalla? Si no sé lo que la palabra dice, que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor va a estar conmigo. ¿Cómo le digo eso a mi pensamiento cuando viene la soledad? Si no me la puedo. ¿Qué necesito? Batallar con la palabra, batallar con la obediencia, llevar en obediencia todo pensamiento delante de Dios. ¿De dónde procede este pensamiento? Esa es la pregunta. ¿De dónde viene este pensamiento? ¿Me edifica? ¿Me ayuda? ¿Me construye espiritualmente? Entonces debo de estar, ¿qué estoy pensando a diario? ¿Qué estoy pensando? Y la palabra me manda a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuánta gente lucha? No, hombre, si el diezmo se lo roban. Es para los líderes. ¿Cuánta gente lucha con eso y no dan por eso? Lleve cautivo ese pensamiento y obedezca lo que la palabra dice. Y va a traer bendición. Cuando obedecemos, la palabra es fiel y se va a cumplir en nuestra vida. Entonces hay un proceso donde nuestra voluntad debe de ir a los pies de Cristo. Hay un proceso que no lo va a hacer el Espíritu Santo porque no nos va a obligar. Dios es caballeroso. Es una decisión. Yo decido obedecer o yo decido desobedecer. Entonces está ese proceso de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dígale a su vecino, ¿qué estás pensando? ¿Cuál es tu pensamiento? Mire, otro punto importante es la persuasión. Oímos, pero cuando oímos somos persuadidos. Dice en Mateo 27:20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Imagínense cómo cuando oímos, y por eso es importante, ¿qué estoy oyendo? ¿Qué me está edificando? ¿Por qué? Porque la palabra acompañada va a ir de persuasión. Es una voz que nos convence.
Es una voz que nos hace actuar. Oímos, analizamos y somos persuadidos a hacer, ¿verdad? Pero ¿a hacer qué? O a hacer lo bueno o a hacer lo malo. Esas dos opciones, ¿verdad? Entonces somos persuadidos porque mire, dice la multitud, les dijeron los sacerdotes, pidan que liberen a Barrabás y a Jesús que lo crucifiquen. Sí, 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 dijeron todos. Y fueron movidos a eso, a hacer esa petición. Entonces, ¿qué estamos oyendo? Porque eso nos va a alimentar en nuestro espíritu. Eso va a alimentar nuestra mente. Y dice un dicho por ahí que una mentira, repetida 1000 veces se convierte en verdad. ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué estamos oyendo aún de nosotros mismos? ¿Qué decimos de nosotros mismos? Porque eso va a afectar nuestras acciones, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Debo de ver a qué estoy siendo persuadido, o a hacer la voluntad de Dios, o a ir en contra de la voluntad de Dios. Fíjense que Ruth escuchó la voz, pudo escuchar esa voz y vino ese proceso interno en ella, ¿verdad? Dice que ella fue persuadida por la palabra que escuchó de su suegra y de la que escuchó de vos. Dice que ella dice, voy a hacer todo lo que me digan, sin saber qué iba a pasar, pero ella obedeció, fue movida a eso, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros seamos persuadidos por la palabra del Señor, que seamos movidos a hacer la voluntad de nuestro Dios, y todos estamos llamados a eso. Otro punto importante es la fe. Estamos ahí repasando, oímos, somos persuadidos. Para obedecer debemos de tener fe. Debemos de tener fe. ¿Por qué? Porque cuando oímos y somos persuadidos, la fe que es acción, ¿verdad? Entonces va a venir una acción como consecuencia a lo que nosotros oímos. Y la consecuencia es que creo, que estoy creyendo, ¿verdad? ¿Dónde está puesta mi fe en el momento de obedecer? Porque cuando obedecemos, hemos creído en la persona a la que le vamos a obedecer. Y estamos llamados a eso, a ser obedientes. Entonces un punto importante es la fe. Donde esté nuestra fe, va a haber obediencia. Donde esté nuestro corazón, eso vamos a seguir. Entonces es importante que tengamos fe. Ruth dice que confió, creyó con certeza, tuvo fe que tendría un buen resultado, aunque ni sabía, ella simplemente creyó. Fíjense, qué importante, creer. ¿Cuánto necesitamos nosotros ir en obediencia y creer por las cosas que Dios ha dicho? A saber si Dios lo va a hacer. Y miren, llegamos a puntos bien duros, donde o creemos, no tenemos opción. Yo lo he vivido en los mismos procesos de Dios. Muchas veces Dios, mira, voy a hacer contigo esto, que te voy a bendecir, y tanta palabra que recibimos. Y uno sale creyendo esa palabra. Ay, si Dios lo va a hacer. Pero nos olvidamos que entre el decir y el hacer hay un proceso de Dios, hay una formación de Dios para nuestra vida. Y viene la impaciencia, viene la falta de fe, viene la duda, viene tanta cosa en nuestra vida. Yo mismo les he dado testimonio, Dios hablando muchas cosas así especiales y todo, y un día hasta me estaban dando palabra. Mira, Señor, la persona ministrándome aquí, sí, yo, ministrándome aquí, diciéndome y lo que Dios decía y todo. Mira, Señor, ya no digas nada, así, ya no digas nada si cada vez que decís algo que vas a hacer es todo lo contrario a lo que decís. No sé si les ha pasado, a mí me pasó. ¿Qué toca después? No, Señor, perdóname si no lo di, yo te creo y no tengo opción de hacer otra cosa.
que sea tu voluntad. Pero llegamos a Dios nos lleva en los mismos procesos a límites así, donde o determinamos creerle y caminar en fe y seguir lo que Dios ha dicho, aún en contra de cualquier cosa, aún en contra de que el mismo mundo se acabara. O le creemos a Dios o le creemos a Dios. Y Dios nos va a llevar a eso. ¿Por qué? Porque yo necesito aprender a creer. Porque yo necesito aprender a obedecer. Porque yo necesito aprender a caminar confiado en Dios. Yo lo necesito. Amén. Todos lo necesitamos. Entonces, Dios nos va a llevar a esos límites. Mire, hay hombres en la palabra. Noé le creyó a Dios y ni nunca había llovido siquiera. Y Dios le da la palabra. ¿Qué decían? Sos loco. Este está loco. Pero ¿qué hizo él? Creerle a Dios. ¿Qué logró con ese creerle a Dios, con obedecerle a Dios en fe? Logró salvar a su familia. ¿Cuántas cosas vamos a lograr a través de la obediencia? ¿Cuántas cosas? ¿O cuántas cosas hemos dejado de alcanzar porque hemos desobedecido creyéndole a Dios? Entonces la fe nos va a hacer alcanzar cosas. Abraham tuvo que creer en lo que Dios le dice, te vas hoy de aquí y dejas tu familia. Tuvo que moverse en fe. Tuvo que creerle a Dios por una palabra. Y dice que por eso alcanzó la bendición. Por eso alcanzó la promesa. Moisés, Aarón, muchos hombres que le creyeron a Dios, que obedecieron fielmente a Dios. Y fueron en contra de muchas cosas. Imagínense Moisés, bien pudo haber dicho, ay Señor, si me mandaste, y este hombre más duro está que nunca. Me mandas a que voy a liberar el pueblo y este más se opone. Buscate otro, Señor, que es el camino fácil. Hay que otro lo haga. Yo ya mucho. Y me va mal. Y se levanta todo en contra. Pero no, decidieron creerle hasta el último momento. Y fueron hombres que vieron la gloria de Dios. La obediencia nos va a traer intimidad con Dios. La obediencia nos va a hacer tener esa comunión íntima con el Señor. Porque le vamos a creer. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, no estamos agradando a Dios. Si no estamos obedeciendo, no estamos agradando a Dios. Todos los hombres que le creyeron, todos los hombres que le obedecieron, vieron la gloria de Dios y ni uno tan solo fue avergonzado. Ni uno tan solo de los que le creyeron a Dios y aún por cosas ilógicas. Pero su recompensa fue mayor. Entonces, ¿qué estoy oyendo? ¿Qué me está moviendo? ¿Cómo está mi fe para actuar? Esos son puntos importantes que debo de tomar en cuenta en ese proceso de la obediencia. ¿Por qué nos costará tanto obedecer, hermanos? ¿Por qué? Porque no estamos amando la palabra. Porque no estamos caminando bajo la dirección de la palabra de Dios. Aquí no hay donde perderse. ¿Cuánto hace usted y yo la última vez que nos hemos sentado, no a leer solo por leer, sino que a escudriñar la palabra y que Dios nos hable? ¿Cuánto hace? Que todos los días estemos, gloria a Dios, que todos los días estemos comiendo la palabra. ¿Qué comemos? Lo que comemos, eso somos. Si comemos solo hamburguesa, pizza,
No van a aguantar ni las sillas después con nosotros. Si yo necesito el alimento natural, pero necesito el alimento espiritual. ¿De qué me estoy alimentando? ¿Qué estoy comiendo? ¿De qué me estoy alimentando? De esa comunión con el Señor, de ese buscarlo todos los días, de ese ir delante de la presencia del Señor. Señor, aquí estoy, me cuesta, pero me rindo a ti. Quiero hacer tu perfecta voluntad, quiero agradarte, me cuesta. Porque debemos de reconocer eso, que nos cuesta, porque queremos hacer otras cosas. Pero ¿cuánto es ese tiempo? No es solo para domingo, no es solo para lunes, miércoles, viernes, es para todos los días de nuestra vida. Comer del Señor. Eso va a hacer que mi espíritu crezca y entonces se me va a hacer fácil obedecer. Entonces voy a estar como ese barro en las manos del alfarero que va a ser moldeable. Entonces el Señor va a poder darme forma. Entonces el Señor va a poder hacer un vaso de honra de mi vida y los demás van a poder verlo. Y aún con la naturaleza que tenemos. Yo comparaba, es como los caballos, los doman, ¿verdad? Los doman a que obedezcan. ¿El caballo deja de ser salvaje o no? No deja de ser salvaje. Provóquelo, le da sus patadas, lo golpea todo, pero aprende a obedecer. ¿Por qué? Porque recibió una instrucción, lo hicieron que se doblegara y que obedeciera. Igual creo que nos pasa, bueno, a mí me pasa. El Señor tiene que venir y doblegarnos, pero no esperemos eso, sino que cedamos nuestra voluntad al Señor. Ese es un punto importante, que nuestra voluntad esté rendida todos los días de nuestra vida. Que cuando se escriba de nosotros en el cielo se diga, es un hijo obediente, es un hijo que en lo poco ha sido fiel, pero lo espera algo grande. Y no solo en el cielo, sino que aquí, en esta tierra. Amén. ¿Cuánto estamos dispuestos a obedecerle al Señor? ¿Cuánto estamos dispuestos a que el Señor traiga ese proceso a nuestra vida, por nuestra voluntad, para que sea rapidito, para que salgamos rápido de eso? Le voy a invitar que se ponga de pie un momento. Vamos a decirle al Señor esta noche que